diciendo, hay versiones muy fuertes acerca de este envío de oro. Para hablar de este tema estamos en comunicación con él. Gracias, Sergio Palazzo, por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Qué tal, Mariano? Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo fue que se anotició de este envío? ¿En qué términos le llegó aquella información? Me gustaría saber. ¿Y qué más pudo averiguar después de que se confirmara lo avisado por usted en redes sociales? Bueno, nosotros teníamos diversas fuentes que nos hacían llegar información o preguntas, consultas por vía periodística, por vía de trabajadores, tanto del Banco Central e inclusive de donde fueron transportados el oro. A partir de ahí decidimos el día lunes pedirle al presidente del Banco Central, que es el responsable de tener que brindar la información, a través de lo que significa la Ley de Acceso a la Información Pública, requerirle que nos informara si habían habido operaciones de envío de oro al exterior, y muy particularmente en dos fechas que son las que nosotros teníamos, que son el 7 de junio y el 28 de junio. También les requerimos si había habido tratamiento en directorio, qué tipo de operaciones se habían hecho, bajo qué circunstancias, qué riesgos tenían. Es un cuestionario bastante amplio que no se limita solamente a que el oro haya salido. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si el oro, como presumimos, ha salido y ha confirmado el ministro de Economía, que no es quien debe confirmarlo, quiero aclarar, el Banco Central es un ente autárquico y debe ser su presidente el que lo confirme. No dudo de la información calificada que pueda tener el ministro, y está bien que la tenga, quien aseguró ayer que sí, que las operaciones se habían hecho y algo en el mismo o en un sentido parecido había intentado esbozar el vocero presidencial. Eso fue lo que nosotros hemos requerido. Bueno, ayer nos anoticiábamos como todo en el reportaje que dio el ministro que esas operaciones presumiblemente se han hecho, así que esperaremos la información oficial para ver en qué condiciones se hizo esa operatoria. Sí, ha sido bastante rara. Después que nosotros hicimos ese pedido, empezaron a aparecer comentarios de diversos compañeros que habían sido, no encerrados, pero sí removidos de sus lugares habituales mientras se hizo la operación, supuestamente para que no vieran o por razones de seguridad, y aparentemente lo mismo habría pasado cuando llegaron al aeropuerto con esos cargamentos, ¿no? Palazzo, la primera pregunta que se me ocurre es si uno asume que las reservas tienen que tener el carácter que su nombre indica, que es una reserva de valor, ¿es legal sacarlas del país, sacarlas de su lugar de permanencia? Las reservas deben ser, digamos, el reaseguro que tiene un país y la solvencia del mismo, cuando uno dispone con cierta facilidad de las reservas para cubrir déficit que pueda tener, genera, me imagino, en los inversores alguna mirada negativa. Es legal en la medida en que tenga tratamiento en el directorio del banco. Eso tiene un procedimiento y una forma en donde se tienen que dar especificaciones de para qué la operación y demás. Si es extraño, en la Argentina se han realizado operaciones de oro, pero con oro que está en Londres, no sacando oro de la Argentina. Yo escuchaba las respuestas que dio el ministro ayer diciendo, por un lado, decía que era como tener un bien inmovilizado, un bien inmueble inmovilizado dentro del Banco Central, y por otro lado, bueno, usando un término no feliz, decía que era obtener un retorno, que debe ser obtener una rentabilidad en lugar de tenerlo inmovilizado. Bueno, acá dos cuestiones. La primera es cuando uno saca oro afuera o tiene la intención de venderlo para transformarlo en moneda, dólar, euro, lo que sea, y con ese dinero intervenir en el mercado cambiario o con gasto corriente, vaya a saber qué cosa puede hacer el Estado. La segunda es que vos entregues el oro al Banco Internacional de Pago, que es Basilea, que es una comunidad de bancos centrales, en donde vos en garantía dejás una cantidad de dólares en oro y te dan esa cantidad de dólares en billetes, dólares o la moneda que sea. Esa es una operación que vos podés hacer inclusive de compra y recompra, y a partir de ahí es donde viene que dice el ministro, le podemos obtener, maximizar el retorno o la rentabilidad, ¿no?
Bueno, mi pregunta es, si la operatoria fuera 2 cargamentos de oro similares a los que quiso hacer Sturzenegger quiso sacar 470 millones de dólares. Cuando uno mira la tasa de interés que te pueden obtener, que vos podés obtener en esa operatoria de compra, recompra e inversiones en monedas valorizadas que te puede hacer el Banco de Basilea, la tasa anual es el 0,25, y si vos mandaste 450 millones de dólares, quiere decir que lo que vas a obtener son $93.000 por mes de ganancias si siguieran manteniéndose esa tasa del 0,25 anualizada. Y uno se pregunta, lo que gastaste en traslado, lo que gastaste en una aerolínea internacional para que te lo lleve, porque aparentemente no lo llevaron por aerolínea, sino por una línea británica. Lo que te cobran de seguro justifica que vos hagas semejante operatoria, y además la posibilidad de embargabilidad que tiene en tránsito ese oro si es que consiguiera algún acreedor que tiene alguna creencia sobre Argentina una orden de embargo de un juez. Bueno, esa era la siguiente pregunta. Estamos hablando con Sergio Palazzo, titular de la bancaria, diputado nacional, porque la Argentina tiene un historial bastante extenso y experiencias en general no gratas de acreedores internacionales que buscan bienes de la Argentina. Hemos visto el caso más emblemático probablemente con la fragata Libertad, sometidos a embargo. ¿Está ese riesgo con el oro argentino? Mira, si estuviera en una cuenta de Basilea es difícil, porque la cuenta es del Banco de Basilea, en una cuenta en Londres donde depositan el oro, ¿no? Es difícil, ¿no? Ahí debe haber de diversos países. Pero sí en tránsito, y quizás también en una posición extremísima, te diría. Hay que recordar que cuando las comunidades internacionales declaran estado terrorista a algún estado, también le incautan el oro. Pasó con Venezuela, pasó con Rusia, y el caso más emblemático, yo sé a dónde seguramente vendrán los comentarios después, ¿no? Que bueno, Venezuela, Rusia, alguien va a decir. Pero yo quiero recordar que a Islandia lo declararon estado terrorista cuando tuvo problemas financieros y no tenían problemas de operaciones financieras en ese país, y lo declararon estado terrorista por eso, para incautarle el oro a Islandia, no a Venezuela ni a Rusia solamente, ¿no? Entonces esos peligros existen tránsito o existen algo extremadísimo como lo que acabo de mencionar. Palazzo, ¿qué tal? Buen día, Fernando Alonso lo saluda. Hola, Fernando. Dos cuestiones. Una, primero, dijo que hubo empleados que no pertenecían al Banco Central sacando el oro de las reservas. Y segundo, ¿se tiene idea de cuánto movilizaron? Porque fueron 2 cargamentos, pero no se sabe si se llevaron todo o una parte. Bueno, en principio la operatoria obviamente participan empleados del Banco Central. Lo que dije es que parte de ese personal, por lo que me cuentan mis compañeros, no estuvieron presentes en el momento de sacarlo. Sí lo recepciona una empresa de transporte con sus empleados de la empresa de transporte, entregado por funcionarios o empleados del Banco Central, que son los que tienen que hacer la operatoria. En eso es normal. Y de ahí se traslada por esa empresa de transporte al aeropuerto, a la empresa que le haya designado el Banco Central, que tienen que llevar el oro para poderlo transportar al exterior. ¿Y se sabe cuántas toneladas se llevaron? Esperaremos que lo diga el presidente del Banco Central. Nosotros tenemos una presunción de su valor en dólares y en oro, pero no lo vamos a hacer público porque esperamos la información. Queremos ser muy prudentes como hemos sido hasta ahora. Nosotros hemos simplemente hecho un pedido de información pública, y esperaremos que nos den la cifra. No ha sido la totalidad del oro, claramente ha sido una parte. Palazzo, ¿cómo le va? Victoria Lipo lo saluda. Martín Guzmán toma el comentario que hizo Javier Milei ayer sobre que estaban preparados los repos y dice, para esto están moviendo el oro. ¿Cuál es el margen? A modo de pregunta lo hace Guzmán. ¿Cuál es el margen de que eso se pueda aplicar? No entendí la pregunta, discúlpame. ¿Qué es lo que dijo Guzmán? Guzmán dijo, sí, era para eso que se estaba moviendo el oro. Para usarlo para los repos. Para la operación de repos, sí. Sí. ¿Existe ese margen de posibilidad? ¿Cuáles son las chances de que eso efectivamente se ponga para este activo? Porque yo lo tenía como en activos como de empresas más que nada.
Mira, cuando vos haces operaciones de oro tiene tres características. Tiene varias, pero tres fundamentales en función de los comentarios, la economía y las medidas económicas. Una, que vos lleves el oro afuera para venderlo y transformar un activo metal en un activo en billete, en cualquiera de las monedas que vos quieras. De ahí eso lo utilizarás o para participar en el mercado cambiario, para gasto, no sé, tendrá mil formas eso, el Estado de ver qué hace con ese dinero, con esa reserva. La segunda es la que yo mencioné, que puede ser que iba en línea con lo que decía Caputo, tratando de entender lo que decía Caputo, que es que vos lo mandás al Banco Internacional de Pago, que es Basilea, y a partir de ahí haces una operación de compra y recompra de ese activo, y ese activo, esa operación de compra y recompra es lo que te digo que la tasa anualizada era del 0,25, no sé si seguirá haciendo, pero hasta el año pasado creo que era esa la anualizada, y que te va a generar una rentabilidad mínima, y que si además vos no, cuando te pidan que devuelvas los dólares al momento en que se te finalice el contrato ese de compra y recompra, si no tenés los dólares para devolverles, se quedan con tu oro. Es como que llevaras la joya de tu familia a la calle Libertad, llega el momento en que le tenés que pagar al de la calle Libertad y no la tenés, se queda con las cosas, queda así. Claro. Y la tercera, que puede ser que si se llevan todo el oro dentro de un programa de dolarización de la economía, vos tenés que liquidar todos los activos para pagar todos los pasivos. Los activos son, entre otras cosas, el oro. Esas serían las tres opciones. Palazzo, lo cambio de tema porque no le habrá sido ajeno a usted como diputado nacional que 6 de sus colegas pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza confirmaron haber hecho una visita a represores de la última dictadura, entre los cuales estaban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, el hijo de Pajarito Suárez Mason. No sé si ha podido avanzar con más información de este caso y qué le parece, por supuesto. Te puedo dar mi opinión, no tengo más información que la que ustedes han publicado y han traducido en los medios, pero me parece repugnante decir, si hay un delito verdaderamente aberrante son los delitos de lesa humanidad. Y no solo que hayan concurrido, sino que hagan una reivindicación permanente de esos actores y de esas políticas. Me parece repudiable, los rechazo, los repudio, y algún abogado seguramente estará analizando si, como he leído, si no es apología del delito también. Le consulto por Sago, que también se alejó un poco de la visita de ese bloque, y de hecho hubo bastantes personas que se manifestaron mismo de espacios afines a La Libertad Avanza. ¿Se amplió el diálogo con las personas, o mismo con el bloque de Sago o con otros bloques que estaban como mucho más cercanos a La Libertad Avanza en su momento después de este hecho? Siempre hay diálogos en el Parlamento. El tema es que uno puede llegar a tener acuerdos inclusive para avanzar en leyes o para avanzar en posiciones. Por ahí esos acuerdos a veces se logran en comisiones, pero cuando llegan al recinto hasta ahora terminan acompañando muchos de ellos a La Libertad Avanza, así que por ahora pueden haber diálogos, pueden haber acuerdos que llegan a determinadas cuestiones. Por eso pudimos sancionar en diputados una nueva cálculo del haber jubilatorio, por eso pudimos intimar para que se sacara dictamen sobre fondo de incentivo docente y sobre financiamiento universitario. Lamentablemente cuando llegamos al recinto después no terminan esos acuerdos siendo suficientes como para que levanten la mano en contra de los proyectos del Poder Ejecutivo o a favor de los proyectos que se hayan tratado en comisión. Lamentablemente parece que algunos son libertarios asintomáticos, los votan para hacer oposición y terminan acompañando a los libertarios como si fueran parte de esa estructura. Y con Martín Menem tuvo la oportunidad de hablar de esto, porque entiendo, según algunos trascendidos, que él no le cayó muy simpático. No he hablado con el presidente de la Cámara. Estamos preguntándole a Sergio Palazzo parte de la agenda parlamentaria, pero también queremos preguntarle al sindicalista Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria, porque bueno, ya rige el incremento o la vuelta del impuesto a las ganancias, todavía no ha sido reglamentada por parte del gobierno, pero había sido una advertencia muy concreta de su parte
al igual que de otros gremios de la CGT, la presentación de impugnaciones judiciales. Entiendo yo que por el transcurso del tiempo, Palazzo, esto está en vigencia de facto, ya la vuelta del impuesto a las ganancias. ¿Ya han avanzado, ha hecho alguna presentación en la justicia en contra del impuesto a las ganancias? Nosotros tenemos la demanda terminada y quienes la van a suscribir, aparte de la organización sindical, y la presentaremos toda vez que esté reglamentada para justificar el impacto que tiene. Es decir, si presentarla antes te puede llegar a pasar lo que pasó con la presentación del día 27 de diciembre de CGT, que te digan todavía no tiene afectación esto porque no está reglamentado ni vigente. Así que, por recomendación de nuestros abogados, toda vez que salga la reglamentación, en el primer día que salga, presentaremos la demanda que ya está terminada. Nos dijo como asociación bancaria y de otro tipo, a cargo de otros que van a presentar la misma demanda, ¿cuál sería este formato de abordaje de la judicialización de ganancias? Y no te lo voy a decir, si no lo adelanto, me van a contestar la demanda. Estaba obligado a preguntar, a ver si capaz que sacábamos ese título, ¿qué va a ser? Bueno, estaremos por supuesto esperando... Siempre sacás título, Mariano. Estamos muy ingeniosos. Bueno, estaremos por supuesto a la expectativa porque de ello depende, de por sí ya hay una estrategia diferenciada. La CGT había optado por una presentación centralizada de la organización, tema de reforma, en contra del capítulo laboral del DNU 70/23. ¿A usted le parece acertado esto de que en este caso la estrategia judicial sea por ganancia, descentralizada? Sí, por ganancia creo que tiene algún componente que ha sido analizado con los abogados vinculado a la legitimación. Vos tenés que discutir 3 aspectos en una demanda judicial de esta envergadura. Uno, legitimación. No todos los sindicatos de la CGT están afectados y inclusive dentro de los sindicatos afectados no todos los trabajadores de esa organización o de esa actividad están afectados. Entonces, ahora, ¿cabe la posibilidad que la CGT sí vuelva a centralizar una acción, pero en este caso en contra de los artículos de la reforma laboral contenida en la ley base? Me refiero al tema de la penalización por los bloqueos, la creación de la figura de trabajadores colaboradores. Creo que en eso sí, supongo que lo estarán estudiando. Ha sido uno de los planteos que le han hecho al secretario de Trabajo por lo que pude hablar con Héctor Dae y lo que leí obviamente del informe que hizo los que fueron a la reunión, los compañeros que fueron a la reunión, se le han hecho esos planteos y creo que sí, en esos términos hay aspectos que son violatorios inclusive de la Constitución, básicamente el principio de progresividad y el derecho de huelga en cuanto a que se considera injuria grave y causal de despido, no solo el tema del bloqueo, que yo sé que es lo que políticamente vende para el gobierno hacia la sociedad, pero es muy peligroso un apartado ahí en el mismo artículo donde ante cualquiera que se sienta amenazado y vaya a saber que considera amenaza a alguien, pueda ser causal de injuria grave y despido con causa. Así que me parece que es violatorio del derecho de huelga, es violatorio del principio de progresividad del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, así que creo que están dadas las condiciones en algunos aspectos como para que avancen con un pedido de inconstitucionalidad. Palazzo, le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros.